el texto, pero en el texto no hice esto porque inicié con una pregunta. Tampoco es esta la respuesta correcta, ya que el autor siempre defiende su opinión y no nos da ningún análisis de los argumentos detallados. Bueno, para nosotros la CESI es, ya que desde un inicio se nos plantea una pregunta. A continuación se analiza la opinión de las dos partes más importantes, por decirlo de ese modo, la opinión sobre la vida y la muerte. Y al final el autor nada más como que defiende su propia posición y ya. Y la respuesta de tampoco es, la descartamos, ya que al inicio pues también no nos hablan del punto de vista de lo que piensan los demás y pues en ningún momento el texto nos argumenta sobre a favor y en contra de la vida y la muerte. Y pues como siempre el autor siempre defiende su propia posición, entonces la de pues no es la correcta. Y eso es todo.